A Thor 1 le fue tibiamente bien en la taquilla, aunque mejor le fue en las críticas. Aclamada en el mercado inglés, aunque ciertamente más criticada en el mercado latino. Con el apoyo de la taquilla y de la crítica en general, en el año 2013, Marvel nos trae la segunda parte de Thor, Thor 2, Un Mundo Oscuro, con un cambio de director, que esta vez la película sería dirigida por Alan Taylor, pero regresan en sus papeles Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman y el resto del talentoso elenco. Esta vez dejamos a la raza de los gigantes de hielo que querían destruirlo todo y conocemos a los elfos oscuros, una antigua raza que quieren destruirlo todo. Y también conocemos la sustancia de Aether, lo que terminaría siendo lo que conocemos como la gema de la realidad. Aquí les traigo bien resumido y les cuento Thor 2 de 2013. La historia inicia con la narración de Odín, donde nos cuenta cómo al inicio, antes del nacimiento de la luz, cuando solo había oscuridad, surgieron los elfos oscuros. Malekith, el líder más cruel de su raza, buscó hace miles de años volver a transformar al universo en una total oscuridad de noche eterna. Tal acción solo podría ser posible con el Aether, o Aether para los amigos, una fuerza infinita de destrucción. Como no podía ser menos, los asgardianos llegan para pecharlos y llevar paz a su nación, pero sin llevarse su petróleo, obvio. Mientras que Malekith intenta liberar y conseguir el Aether, el ejército asgardiano, liderado por Bor, el padre de Odín, les da tremenda pelea a los elfos. Sin embargo, Malekith no logra conseguir su objetivo porque los asgardianos llegan a tiempo. Malekith logra deshacerse con facilidad de ellos, pero la distracción que tuvo fue el tiempo suficiente para que Asgard pueda llevarse el objeto a través del Bifrost. Y luego de eso, fue cuestión de tiempo para que las fuerzas de Asgard dominaran y vencieran a los elfos. Como mal perdedor, en lugar de rendirse, Malekith sacrificó a los elfos con la intención de eliminar a la mayor cantidad posible de asgardianos. Y aprovechando la confusión, Malekith huye ante la derrota. El Aether era un arma muy poderosa, con mucho poder como para guardarla y arriesgarse a que alguien venga por ella, y muy poderosa como para ser destruida. Así que la decisión que tomaron fue la de sepultarla donde nadie puede encontrarla. Volvemos al presente y vemos a Loki apresado por las fuerzas asgardianas, los que lo llevan ante Odín por el desmadre, por los daños ocasionados contra la Tierra luego de lo que vimos en la película de los Vengadores. Pero lejos de mostrar culpa o arrepentimiento, Loki se muestra más arrogante que youtuber con un IQ mayor al promedio. Aún no entiendo por qué tanto alboroto. Viajé a Midgard como un dios benevolente a gobernar a su gente, igual que tú. Pero Odín le mete su estatequito verbal. ¡Tu derecho natural era morir congelado! Y lo condena a pasar el resto de sus días en el calabozo de Asgard. Mientras tanto, en Vanaheim, Thor llega para unirse a la batalla junto a Sif y los tres guerreros, que se encuentran en una tremenda lucha contra los merodeadores. ¡Tengo todo en completo control, Thor! ¿Y por eso todo está en llamas? La batalla finaliza cuando Thor derrota con facilidad a un Kronan gigante. Ante la situación, y al ver el poder de Thor, los demás deciden ponerse flojitos y cooperar con la rendición. La próxima vez hay que iniciar con el más grande. Muy cierto lo que dijo Shazam. Con la paz llegando a los 9 reinos, Thor le sugiere a Hagan que se quede en su hogar, Vanaheim. Dejando atrás a su compañero de guerra y amigo de toda la vida, Thor regresa a Asgard, donde el puente de Arcoiris ha sido reconstruido, a 2 años después de los sucesos de Thor 1. Caray, aquí en mi país después de 5 años aún no pueden reparar los baches en la carretera frente a mi casa. Al llegar, Thor conversa con Odín, el que le confirma que desde que el Bifrost fue destruido, por fin los 9 reinos están nuevamente en paz, por lo cual Odín le sugiere a Thor que vaya a celebrar con sus guerreros. Durante la celebración, Sif invita a Thor a tomar. ¿Quisieras brindar conmigo? Pero Thor, que sigue pensando en Jane, rechaza la invitación. Sí, así de fieles somos los hombres, tanto en la Tierra como en Asgard. Ah, pero en la Tierra... Darcy interrumpe el almuerzo de Jane y su pretendiente para contarle acerca de una anomalía en los dispositivos científicos. Jane termina yendo con Darcy a ver qué onda con esas lecturas, y con Ian, el interno de Darcy, los cuales terminan llegando a una fábrica abandonada,
donde con la ayuda de unos niños de la zona, terminan encontrando unos extraños portales en el lugar. No he visto lecturas así desde... ¿Nuevo México? Investigando más sobre la extraña situación por la zona, Jane termina siendo atraída dentro de uno de estos portales. Por casualidades de la vida y del guión, Jane se termina teletransportando hasta el lugar donde se encontraba el ITER abandonado. Por curiosa, Jane termina absorbiéndolo y ante la situación se termina desmayando. Por otro lado, Heimdall le habla a Thor sobre la convergencia. Thor aprovecha para preguntarle sobre Jane y Heimdall le cuenta que a su modo, pero ella también está estudiando la convergencia. Sin embargo, Heimdall se da cuenta que ante su visión, Jane ha desaparecido. Ante la extraña situación, Thor se apresura en llegar, pero para eso, Jane ya había regresado a la fábrica. Al ver a Thor, Jane se acerca a decirle cuánto lo había extrañado. Bueno, es que tiene una forma poco convencional de expresar sus emociones. Lo bueno es que sí le pregunta de forma amorosa por dónde estuvo todo este tiempo. Dime dónde has estado. Thor le cuenta que Heimdall no le encontraba, pero en medio de la conversación, Darcy le dice que la policía quiere arrestarlos. Jane se va a hablar con ellos, pero cuando tratan de llevársela, se libera una potente onda expansiva. Al ver lo sucedido, Thor se lleva a Jane a Asgard para poder curarla. Pero Odin se molesta con él porque Jane es una mortal y no pertenece a Asgard. Ella no pertenece aquí a Asgard, igual que una cabra no pertenece a una mesa de banquetes. Y ordena a los guardias que se la lleven a Midgard, o sea, la Tierra. Pero al tocarla, sucede lo mismo que con la policía. Y Odin se da cuenta que Jane es la portadora del ITER. Así que le cuenta qué onda con esa fuente de poder, de cómo Malekith fabricó un arma con esa piedra a la que llaman Aether, mientras que las otras tienen apariencia de piedra o gemas. El éter es fluido, con el suficiente poder como para convertir la materia en materia oscura. El éter busca portadores, de los cuales absorbe su energía vital. Lamentablemente, no hay historias que digan cómo extraer el éter de alguien. Mientras tanto, en Svartalfheim, con los mundos casi alineados, Malekith sacrifica a su general Algrim para convertirlo en Kurz, que junto a otros prisioneros se infiltra en Asgard. Esperando el momento indicado, Algrim escapa de la celda y libera a los otros prisioneros para causar un caos en el lugar. Alertado por el desmadre, Thor se dirige a las mazmorras pensando que lo que está sucediendo es culpa de Loki. Los guerreros luchan contra los prisioneros, Thor llega a negociar. Regresen a sus celdas y olvidaremos lo que pasó, les doy mi palabra. Pero como la negociación verbal no prospera, entonces es hora de negociar con los puños. Aunque invisible para los ojos de Asgard, no es invisible para Heimdall, la nave que termina derribando. Pero hay más de donde vino esa, que se dirigen a Asgard. Y aunque tratan de defenderse con su sistema antiaéreo, los elfos son buenos en lo que hacen. Así que las evitan y destruyen fácilmente. Malekith llega al palacio y estrella su nave porque subir por las escaleras hasta la sala del trono no es lo suyo. Se arma la Asgard paliza y con los elfos teniendo la ventaja, Malekith se dirige en busca del ITER. Odin llega y se da cuenta que por el piso hay más cuerpos que un viaje a Bariloche. Malekith llega hasta donde Jane para reclamar el ITER, pero Frigga se pone tú a tú con el elfo porque a ella la nuera sí le cayó bien. Y aunque Frigga le frenó el macho a un Malekith que venía bien león, Kurz interviene para frenarla a pura fuerza. Sin que nadie ya pueda impedírselo, Malekith se dirige a Jane para tomar el ITER de ella. Pero todo era una tremenda ilusión de Frigga. ¿Dónde está el ITER? Eso jamás te lo diré. Y un furioso Malekith ordena que apuñalen a Frigga. Momento en que llega un furioso Thor, que aunque impacta a Malekith con todo, Kurz se lo lleva para protegerlo. Y ante la mirada de Odin y Thor, un agonizante Frigga muere. Y al igual que los asgardianos que cayeron en batalla, se realiza un funeral para todos ellos. Mientras tanto, en la Tierra, Selvig explica su investigación sobre la convergencia y cómo los mundos se conectan durante este suceso. ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Quieres darme mi zapato? Aunque el público no luce del todo interesado en lo que dice. Selvig acabó en una institución mental al ser arrestado por la policía en un momento de fuga mental. Antes de que Malekith regrese y destruya lo poco que queda de Asgard,
Thor idea el plan de ir a buscarlo para enfrentarlo, por lo cual le pide ayuda a sus amigos más cercanos y a Loki. Obviamente estás desesperado si vienes a mí por ayuda. Como Loki también desea vengar la muerte fría, acepta ir con Thor tras Malekith. Como Odín ordenó cerrar el Bifrost, nadie puede salir o entrar. Entonces planean usar la nave que dejó Malekith y con sus amigos ayudando a detener la guardia, Thor pilotea la nave para ir tras Malekith. Aunque escapar no resulta fácil, Ahora nos persiguen. ¡Brillante, Thor! ¡En serio, brillante! usan de señuelo la nave para poder escapar con ayuda de Feindral. Y con Loki conociendo todos los portales secretos de Asgard, llegan a Svartalfheim. Malekith siente la presencia de Litter en su reino, así que va a su encuentro con toda su army. Tan pronto como Thor libera a Loki, es apuñalado y traicionado por él, que tomando a Jane, se le entrega a Malekith con todo y moño de regalo. Solo te pido una cosa a cambio. Un lugar en primera fila cuando Asgard muera. Mientras que Malekith extrae el Litter de Jane, ella puede ver cómo sería un universo en total oscuridad. Sin embargo, todo era un engaño de Loki, ya que una vez que el Litter fue extraído, Thor tira de todo su poder para destruirlo. Pero lamentablemente sin éxito, ya que los fragmentos son absorbidos por Malekith, el que se fusiona con el Litter. Como Malekith ya acabó acá, va a lo siguiente de su plan, así que deja que sus soldados se encarguen de los asgardianos. Los elfos no son rival para ellos, pero Kurz le da en toda su asgardiana madre a Thor. Al ver la situación, Loki interviene apuñalando por la espalda a Kurz, pero él usa su espada para apuñalarlo también. Lo que le da tiempo a Loki de colocarle una poderosa granada que lo termina destruyendo. Thor toma al agonizante Loki entre sus brazos y promete contarle a Odín sobre su noble sacrificio. No lo hice por él. Y en los brazos de Thor, su hermano Loki fallece. Mientras que buscan en la cueva el portal de regreso a Asgard, terminan encontrando el portal de regreso a la fábrica. Al llegar, Jane se reúne con su equipo y usando las investigaciones de Selphig, Jane descubre que Malekith piensa usar el Litter en el punto donde los 9 reinos se conectan, amplificando así el poder del Litter. Logran identificar que el centro de la convergencia será en Greenwich, así que se dirigen para allá. Voy por mi pantalón. Mientras Malekith y Thor pelean, Jane y su equipo se encargan de poner los dispositivos que creó Selvig para crear anomalías alrededor para deshacerse de los elfos. La pelea lleva a Thor y Malekith por diferentes lugares de los 9 reinos a través de los portales. En uno de esos portales, Thor se dirige a un lugar diferente, lo que le da chance a Malekith de invocar todo su poder. Thor llega a tiempo para tomar los dispositivos y enviar poco a poco a Malekith a Svartalfheim y a su nave, que lo termina aplastando. Thor va de regreso a Asgard para afrontar sus acciones ante su padre, pero Odín, lejos de molestarse con él, se encuentra satisfecho con sus acciones y le ofrece tomar su lugar en el trono. Thor se niega, ya que quiere proteger a los 9 reinos, pero no puede hacerlo desde una silla. Ante sus palabras, Thor ofrece dejar el martillo, pero Odín le dice que le pertenece. Te pertenece, Thor, si eres digno de él. Y con la aprobación de Odín, Thor se va de Asgard. Sin embargo, cuando Thor se retira, Loki deja ver su presencia. Odín solo era una ilusión de Loki, el que termina quedándose en el trono y como el nuevo gobernante de Asgard.